Hola, buenas tardes a todos. Bueno, disculpadnos que tuvimos algunos problemitas técnicos y se nos hizo un poco tarde para empezar. Eh, pues nada, como ven en el título de la presentación, en el día de hoy vamos a ver la estructura árboles, la cual, a diferencia de las vistas hasta ahora, es una estructura de datos no secuencial. Hasta ahorita hemos visto las pilas, las colas, también vimos las listas y sus diferentes implementaciones. Y en todas estas estructuras anteriores, la característica fundamental era que sus elementos se encontraban o preservaban un orden entre sí de manera secuencial. Siempre un elemento tenía un siguiente y un anterior. Lamentablemente, en la vida real, con este tipo de estructura no podemos solucionar todos los problemas y pues ahí surgen entonces las que vamos a estar viendo en esta y en la próxima clase, que son los árboles y de manera más general aún los grafos. Vamos a estar viendo durante esta presentación una pequeña introducción a los árboles, hay algunas definiciones y nomenclatura que se utiliza comúnmente. Luego vamos a ver el árbol genérico, que también se podría decir árbol general, y ya luego pasaremos a un tipo de árbol más específico llamado árbol binario y que normalmente es el más utilizado, ya que vamos a ver cómo cualquier árbol general se puede convertir a un árbol binario. Usar la estructura de árbol binario posee muchísimas ventajas y entre ellas, dentro de los árboles binarios de búsqueda más específicamente, pues nos resuelven un problema muy común en muchas aplicaciones, que es la búsqueda de elementos en un tiempo de ejecución bien rápido. Pues como les mencionaba, hemos visto varias estructuras hasta ahora en las que al menos están presentes dos operaciones fundamentales. Son insertar un elemento en el conjunto. Sabemos que esta operación varía en dependencia de la estructura. Habíamos visto si era una pila o era una cola, qué pasaba al insertar el elemento. Y otra operación que normalmente se desea y que está presente en toda la estructura es buscar o eliminar un elemento dado. Ahora, en las estructuras secuenciales existe una limitación relacionada con el tiempo, el costo del tiempo de ejecución para las operaciones de búsqueda. Por ejemplo, insertar un elemento pues tiene una complejidad temporal en el orden de O de 1, o sea, es rápido, pero cuando queremos buscar un elemento dentro de la lista, pues tenemos que hacer O de n operaciones en el peor de los casos. Más aún, si fuéramos a hacer n búsquedas dentro de una lista, pues entonces la complejidad se nos dispararía hasta n cuadrada. En caso de que tuviéramos la lista ya ordenada o una cola de prioridad, por ejemplo, pues encontrar el elemento mínimo, si es rápido, lo podemos hacer en O de 1, ya que sabemos la posición, ya sea la primera o la última en donde se encuentra el elemento. Pero por su parte, insertar manteniendo el orden, pues también tiene complejidad O de n. Esto es, por ejemplo, si tuviéramos una lista ordenada de la siguiente manera, pues si fuéramos a insertar, vamos a poner, por ejemplo, el elemento 0, pues tendríamos que desplazar el resto de los elementos, todas las posiciones, y o sea, sería también una operación costosa en cuanto a la complejidad, vista como el número de pasos o operaciones atómicas que se debe realizar. Ahora, con los árboles que vamos a estar viendo en la clase de hoy, pues se garantiza, sobre todo con el árbol binario, que las operaciones tanto de inserción como eliminación, como de búsqueda, pues tengan una complejidad en el orden de logaritmo de n, lo cual pues es mucho más rápido y mucho más eficiente, sobre todo cuando n pues tiende a infinito, ¿no? Entonces, mientras más grande, pues más importante, mientras más datos tenemos,
pues más importante aún poder hacer esas operaciones rápidas, de manera rápida. ¿Qué es un árbol? Pues en este concepto aparece la palabra grafo, la vamos a ver en la próxima clase. Se puede decir que un árbol es un tipo de grafo que tiene un único nodo llamado raíz, donde si tiene 0 relaciones, ese nodo se llama hoja, o si tiene un número finito de relaciones, cada una de esas relaciones se llama subárbol. Por tanto, es una estructura no secuencial y vamos a verlo mejor en el siguiente ejemplo. Como vemos, aquí, al igual que en las estructuras anteriores, tenemos el concepto de nodo, pero este nodo además se conoce como nodo raíz, y a diferencia de las estructuras secuenciales, pues un elemento puede estar relacionado directamente, aquí resaltar la flecha, con más de un elemento. Por lo tanto no es claro quién es el sucesor, digamos, o el antecesor en este caso el sucesor de un nodo como en las listas, sino que un elemento puede estar relacionado con más de uno y este a su vez puede estar con más de otro. En el concepto de árbol general, pues podemos tener n nodos relacionados, pero un detalle muy importante es que en la representación del árbol, pues no tenemos ciclos. Esto no puede ocurrir nunca, ¿no? No se pueden formar ciclos, esto es prohibitivo, a diferencia del grafo que les mencionaba, que vamos a ver en la próxima clase, que ya sí es más general y permitiría este tipo de relaciones. Entonces en el árbol no hay ciclos, existe un nodo raíz que se dice que no tiene ningún antecesor, este es como donde empieza todo, y pues vamos a ver algunos conceptos o nomenclatura que normalmente se utiliza a la hora de hablar de árboles. Pues primero, todo nodo, exceptuando la raíz, está conectado exclusivamente a otro nodo, donde NJ es el padre de NK si existe una arista directa, que los conecte. Por ejemplo, el nodo A, en este caso, pues es el padre de B, C y D. Contrario a padre, pues como mismo decimos eso, pues podemos decir que B es hijo de A. Todos los nodos con el mismo padre son hermanos. En nuestro caso, B, C y D serían nodos hermanos, ya que todos son hijos de A. Los nodos sin hijos se llaman hojas. Son nodos que no tienen hijos, no son padres de nadie. Y si existe una trayectoria de un nodo n sub j a un nodo n sub k, pues entonces se dice que n sub j es antecesor de n sub k, y del mismo modo n sub k es descendiente de n sub j. Esto sería A, por ejemplo, es antecesor pues de todos los nodos, porque existe un camino que lleva de A a cualquier nodo. Como mismo podemos decir que el nodo B es un antecesor del nodo F, y así sucesivamente. La estructura de árbol se presenta comúnmente en la vida, y el ejemplo más clásico pues es el árbol genealógico, en donde pues tenemos que, por ejemplo, la descendencia de cierta persona se puede representar de esa manera, poniendo la información que nos interesa y luego sus hijos, y así sucesivamente hasta llegar a los nodos que todavía no tienen descendencia. Aquí podemos ver algunos de los conceptos que mencionábamos anteriormente, en este caso el nodo raíz. Cualquier unión de nodos se considera un subárbol, ya sea este pedacito o esto también se puede decir que es un subárbol. Algunos nodos hermanos, el concepto de padre y de hijo que les mencionaba, en fin, todos los conceptos anteriores expresados en una figura
de la vida real que todos entendemos o hemos visto alguna vez, ¿no? Otro concepto importante, perdón, es la trayectoria, y se define como la secuencia de nodos que se visitan para llegar de un nodo a otro. Por ejemplo, pues una posible trayectoria podría ser John, Sara, Larry y Marta, ¿no? Sería pues el camino para llegar de un nodo cualquiera en el sub I a un nodo en el sub K. Esta sería una trayectoria. La longitud de una trayectoria está dada por el número de ramas que se recorren, es decir, K-1. Aquí es importante que K sería el número de nodos, que es igual a 4, o sea, el número de nodos, y la longitud pues estaría dada, sería 3, 4 menos 1, que serían el número de aristas, o arcos también se le conoce a estas flechas que conectan a los nodos. ¿Ok? Otro concepto que se utiliza mucho en árboles es el nivel de un árbol. Primeramente se define a través del concepto que se llama nivel de un nodo. El nivel de un nodo de un árbol pues sería lo siguiente. La raíz de árbol tiene nivel 0, ese se fija, o sea, n igual a 0, y luego el nivel de cualquier otro nodo en el árbol es 1 más el nivel de su padre. Eso significaría que el nivel del nodo Charles, por ejemplo, sería 1 más el nivel de su padre, que es 0, igual a 1, y así sucesivamente. Este sería nivel 1, nivel 2, este nodo tendría nivel 3. Por último, la altura de un nodo en un árbol se define como la longitud del camino más largo que comienza en el nodo y termina en una hoja. La altura de un nodo hoja se asume que será de 0, y la altura de un nodo se puede calcular sumando 1 a la mayor altura de sus hijos. O sea, aquí al revés, con el concepto de altura vamos en el sentido contrario. Decimos que la altura de esta hoja, que se denota como h, sería igual a 0, y luego pues la altura de cualquier otro nodo que no sea hoja, por ejemplo Susan, se dice que es igual a 1 más la altura máxima de sus hijos, que en este caso tiene uno solo, que es Jorge, que sería 0, por tanto tendría h igual 1, y así iríamos hacia arriba. Es un concepto opuesto al de nivel. Pues nada, estas son algunas de las nomenclaturas o términos que se emplean comúnmente cuando nos estamos refiriendo a árboles, y existen muchas otras, ¿no? Muchos otros conceptos que están relacionados a la estructura. Estos son como los fundamentales que vamos a trabajar. Y pues lo que tocaría sería pues ver cómo podemos implementar ya en un lenguaje de programación pues esta estructura. Hay varias formas, vamos a ver algunas de ellas y qué limitaciones pues tendrían. La primera variante que se nos podría ocurrir pues podría ser tener una estructura en la que en un atributo guardamos el dato. En este caso, en el ejemplo del árbol genealógico podría ser el nombre, y pudiéramos tener un apuntador a cada uno de los nodos hijos del árbol. Ahora, esto tiene la limitante de que muchos problemas de la vida real, a priori no sabemos cuántos hijos va a tener un nodo, no lo conocemos. En dependencia de cómo nos vayan viniendo los datos, pues tenemos que ir insertándolo. Entonces, no podemos saber, podemos tener un árbol de tamaño 3 o un árbol de tamaño, o sea, donde haya 10 hijos o donde haya n hijos. Por tanto, esto es bastante poco práctico. Otra opción pudiera ser tener el dato
Y ahora sí, una lista enlazada de las que hemos visto en clases anteriores para cada uno de los hijos. Sabemos que la lista pues tiene una capacidad que se va a ir incrementando a medida que vayamos insertando elementos, y esta pudiera ser otra alternativa. También otra variante pues sería tener un apuntador solo al primer hijo. Asumimos que como mínimo cada nodo va a estar conectado con otro nodo, y a una lista entonces de los hermanos del nodo. Sería otra forma de representarla. En caso de que haya un solo nodo, pues la lista de hermanos quedaría vacía. Ahora bien, pues lo que pasa es que en la práctica estos árboles generales, en donde un nodo puede tener más de un hijo, pues comúnmente se pueden convertir a árbol binario. Esto nos va a dar muchísimas ventajas en las operaciones de búsqueda, sobre todo, que les mencionaba al inicio, y nos va a simplificar, nos va a quitar los problemas de la representación que pudieran estar asociados, ya sea a tener a los hijos en forma de lista o a tener cada uno de sus valores. Entonces surge el árbol binario, que va a ser un árbol igual, pero con la diferencia de que cada nodo como máximo va a tener dos hijos. Estos hijos se conocen como árbol izquierdo y árbol derecho. Noten que el concepto de árbol en sí, como veíamos en la clase de recursividad al inicio, es una definición recursiva, ya que decimos que un árbol es un dato y a su vez un árbol izquierdo y un árbol derecho. O sea, en la propia definición estamos volviendo a poner la palabra árbol. Con esto estamos diciendo que lo que haya aquí tiene que respetar este concepto. Luego cada hijo de ese primer nodo va a tener un dato y a su vez un árbol izquierdo y un árbol derecho, y así sucesivamente. Con esto garantizamos que cada nodo tenga un máximo de dos hijos. Por ejemplo, de la siguiente figura, vamos a ver cuál sería un árbol binario y cuál no, y por qué no. Entonces, en el primer caso, fíjense, a priori podemos descartar, como les decía al inicio, todas aquellas estructuras en las que haya ciclo, como esta, o esta, o esta. Ninguna de esas tres la tenemos que considerar porque poseen ciclos, ya no sería un árbol. Y entonces pues nos quedarían otros tres ejemplos. En este primero vemos que cada nodo tiene a lo máximo, por ejemplo dos hijos. Por lo tanto se cumplen las condiciones. Vean que no es obligatorio tener otro hijo, sino a lo máximo. Luego sí sería un árbol binario. También, ya que es un nodo que no tiene hijos, pero cumple las condiciones, por tanto también sería un árbol binario. Y sería como el ejemplo más sencillo, ¿no? Más clásico, donde también podemos decir que estamos en presencia de un árbol binario. Como les mencionaba, pues al principio en los conceptos, en este caso general, el número de nodos n es igual a 3, y pues m es el nivel o la profundidad. Aquí habíamos visto que tenía nivel, se decía 0, y estos tienen nivel 1. Y se cumple en los árboles binarios. Podemos, dado el número de nodos, que sería equivalente al número de elementos que queremos insertar, pues dada su estructura, podemos determinar mediante fórmulas cuáles serían los valores tanto para n como para la altura h. Esto sería, por ejemplo, un árbol que tenga dos niveles, o sea, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2, pues va a tener
a lo sumo 7 nodos, y de esta manera, pues, de manera contraria, se puede saber la altura h, que es igual a n más 1, pues la podemos saber aplicando el logaritmo del número de nodos. O sea, si tenemos que son 7 nodos, le sumamos 1, eso da 8, pues luego el logaritmo de 8 en base 2 ya sabemos que es 3, y eso nos indicaría cuál sería la altura máxima. Así pasaría si tenemos 15 nodos, eso ya nos obliga a tener 3 niveles y se siguen aplicando las mismas fórmulas. Esto porque no puede haber más de 2 hijos en un nodo, y esta formulita es útil para que nosotros podamos en la mente estimar, dado la cantidad de elementos que tenemos, pues cuántos niveles como máximo va a tener nuestro árbol binario. Entonces nada, en base a esa altura, pues va a estar la profundidad de las operaciones fundamentales, sobre todo de la búsqueda. Por eso es que es importante poderla estimar, ya que vamos a ver al final que cuando tengamos un árbol de búsqueda, pues como máximo para encontrar cualquier elemento, sin importar cuál sea, se van a necesitar 1, 2, 3, 4, o sea, h operaciones. Sin importar cuál sea el elemento 1, 2, 3, 4, suponiendo que sea el peor de los casos donde todos los elementos estén al final. Por eso es importante saber h, por eso es importante la fórmula anterior. Otra posible implementación, o sea, esto no es limitado, depende de nuestra aplicación, pudiera ser utilizar listas. Pudiéramos ver un árbol implementado simplemente con arreglos. Por ejemplo, se pueden tener varios arreglos. Un arreglo guarda la posición, otro arreglo guarda el padre, y así sucesivamente. Otro arreglo guardaría el hijo izquierdo, otro el hijo derecho, y otro los hermanos. Esto sería muy ineficiente, tendríamos muchísima memoria ocupada, mientras que si utilizamos punteros y guardamos el nodo, el hijo izquierdo y el hijo derecho, como vamos a ver más adelante, pues sería mucho más eficiente. No obstante, existe la implementación con arreglo para que la conozcan, y pues cualquier otra que se les pueda ocurrir, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer en la práctica, ya que estamos hablando de eficiencia de las operaciones, pues es implementarlo usando punteros, como hemos visto con el resto de las estructuras. Vamos a simplemente crear una estructura en la que almacenemos el dato, en la que se almacene, pues, ahora sí, el dato y un apuntador a cada uno de los árboles de ese nodo. Por ejemplo, dado el siguiente árbol binario, pues aquí estaría la estructura nodo. Lo que vamos a tener es el dato, que puede ser una letra, un número, una estructura como tal, lo que queramos guardar, y un apuntador a el subárbol izquierdo. En este caso, por ejemplo, H tendría un apuntador a este subárbol, a D, y otro apuntador a este subárbol, S. A su vez, S tendría un dato y un apuntador a este subárbol y a este segundo. A su vez, D tendría un apuntador a este subárbol. Y fíjense que utilizamos el tipo reservado especial null para indicar que un nodo, pues, no posee ya sea árbol izquierdo o árbol derecho, o ambos, como en el caso de los nodos hoja. Ya por aquí tenemos una manera bien fácil de implementar un método que dado un nodo nos diga si este es hoja o no. Simplemente tendríamos que fijarnos en el valor del subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y cuando ambos sean null, pues podemos saber, por ejemplo, que un nodo es hoja, que sería una de las operaciones. Pues en código quedaría algo así, una estructura recursiva como las que hemos visto hasta ahora,
y pues el dato, árbol izquierdo y árbol derecho. Ahora, vamos a ver algunas de las operaciones básicas que pueden ser interesantes, dado que ya tenemos la estructura de árbol, ¿no? Pues, por ejemplo, pudiéramos pensar en info, que sea la función que se enfoque en devolver el contenido del nodo que le pasemos como parámetro, o sea, el dato. Una función izquierdo que nos devuelva el subárbol izquierdo de un nodo dado, una función derecho que nos devuelva el árbol derecho, en este caso un apuntador, una función father, por ejemplo, nos pudiera dar quién es el padre de un nodo, una función brother nos pudiera dar quién es el hermano de un nodo, y también pudiéramos tener una función que nos diga isLeft y nos devuelva si el nodo que se le pasa como parámetro es un nodo izquierdo o isRight para saber si es un nodo derecho, o isBrother para saber si un nodo n es el hermano de otro nodo p. Una función makeTree que sería el equivalente, por ejemplo, al constructor. Son nombres opcionales, para nada significa que se tengan que llamar así las funciones, ¿no? Son propuestas de nombres para las funciones. El makeTree sería como el constructor en el que creamos ese puntero inicial al nodo raíz donde todo empieza, lo creamos en memoria y le asignamos el valor de, por ejemplo, null a su árbol izquierdo y null a su árbol derecho. Aquí ponemos el dato que queramos, 3, y de esa manera quedó como inicializado. Ese sería, por ejemplo, el constructor. setLeft, pues ya a partir del nodo inicial creado, pues para insertarle nodos lo podemos llamar de dos formas. Lo podemos llamar como setLeft o setRight en dependencia de la posición en la que queramos insertar un nuevo nodo, hasta así poder construir el árbol general en memoria. O sea, estas dos serían equivalentes a insertar un nuevo elemento. Y pues ya dado que tenemos el árbol, pues surge otra cosa importante, que es cómo vamos a recorrer un árbol, o sea, cómo vamos a movernos para hacer cualquier operación, ya sea por ejemplo para buscar un elemento o para simplemente imprimir cuáles son los valores del árbol. En las listas, pues sabíamos que nos podíamos mover fácilmente en memoria porque teníamos punteros a esas posiciones de memoria, y con incrementar el índice pues ya podíamos desplazarnos por cada uno de esos elementos, y si queríamos pues virar, pues lo decrementábamos. El acceso era secuencial. Aquí en el árbol no tenemos eso. Entonces existen 3 maneras o 3 recorridos fundamentales. Estos recuerdo que son preguntas siempre fijas en el examen, donde te dan un árbol y te piden cómo sería la salida de recorrerlo en una de las 3 formas fundamentales que vamos a ver. Estos recorridos del árbol se conocen como preorden, entreorden o postorden. Y pues básicamente el recorrido en preorden lo que nos indica es que primero se visita el nodo. Esto lo vamos a ver en un ejemplo en la siguiente diapositiva para que quede más claro, pero se visita primero el nodo, luego se visita el árbol izquierdo y luego se visita el árbol derecho. El recorrido in orden, o también conocido como entre orden, pues lo que nos dice es: primero visitamos la parte izquierda, luego visitamos el nodo y luego el árbol derecho,
Y el recorrido en post-orden, pues lo que hace es que visita al izquierdo, luego al derecho y por último el nodo. Al final, el prefijo, viene dado en base al orden en el que se visita el nodo. En el preorden se visita de primero, en el in-orden se visita en el medio y en el post-orden se visitan al final. De esta manera, pues ya nos va a ser fácil recordar cuando nos digan uno de estos recorridos cuál es el que tenemos que realizar. Izquierdo y derecho se mantienen siempre constantes. Primero siempre es izquierdo y luego derecho, siempre izquierdo y luego derecho. Solo tenemos que ubicar entonces al nodo para saber el recorrido. Vamos a verlo en un ejemplo para que lo podamos entender. Supongamos que tenemos el siguiente árbol en memoria, ya creado, ya fueron insertados los nodos y cada una de sus relaciones, y pues nos piden ahora recorrer ese árbol en preorden. Pues como les había dicho, el recurso aquí sería, bueno, nos está diciendo preorden, eso significa que primero la raíz o el nodo, luego el izquierdo y luego el derecho. Por la palabra pre ya sabemos que va adelante de prefijo el nodo. Lo que hacemos entonces pues es lo siguiente. Siempre, a no ser que intencionalmente tengamos un puntero a cada uno de los puntos de entrada o a cada uno de los nodos, o sea, una lista de punteros, a no ser que ese sea el caso, nosotros lo que vamos a tener, nuestro objeto árbol, siempre va a estar representado por un puntero al nodo raíz y a partir de ahí podemos visitar el resto. O sea, todos los recorridos siempre se le va a pasar, van a comenzar en la raíz, lo que no significa que eso sea el primer nodo que se imprima. Eso lo define el recorrido. En este caso, en el caso del preorden, pues seguimos la lógica de su recorrido y sería, pues primero se visita el nodo, pues entonces en este caso sí, primero visitamos A, que es el nodo, y ahora luego nos mandan al izquierdo y al derecho. Este sería el izquierdo y este sería el derecho. Pues el próximo nodo a visitar sería el subárbol izquierdo. ¿Qué pasa? Que esto es un árbol a su vez, por tanto tenemos que volver a aplicar este criterio. Esto no es un nodo sencillo. Entonces tenemos que volver a aplicar el criterio y decir cómo se recorre, esto es de manera recursiva, cómo se recorre entonces en preorden este árbol. Pues de nuevo, primero el nodo, por eso se imprime P. Y dejamos ahí una llamada recursiva a, ahora se visita su izquierdo y luego su derecho. Pues ya estamos aquí en D, ya que es el izquierdo. ¿Cómo se recorre D? Pues se imprime primero el nodo y ahora su izquierdo y su derecho no existen, por lo tanto terminamos. D ya no tiene izquierdo y no tiene derecho. Regresamos hacia atrás en la recursividad y nos habíamos quedado en que estábamos recorriendo este árbol. Ya recorrimos el nodo, ya recorrimos el izquierdo, pues tocaría ahora recorrer el derecho. El derecho de B es E. Y entonces pasamos a recorrer el subárbol E. Aquí de nuevo, ¿cómo se recorre un subárbol? Pues primero el nodo y así imprimimos E, luego el izquierdo no tiene, luego el derecho no tiene. Ya salimos de aquí y ahora volvemos a la llamada inicial en la que le pasamos el árbol completo. Ya recorrimos el nodo A, ya recorrimos el subárbol izquierdo y ahora nos pasamos al subárbol derecho y aplicamos la misma lógica. Ya estamos aquí, pues ¿qué toca? Imprimir el nodo, que sería en este caso C, y pasar al subárbol izquierdo, que sería en este caso F, y luego pasar al subárbol derecho, que sería G. Entonces, en preorden, este sería el recorrido del árbol. Sería, si les mandáramos, imprime los valores del árbol en preorden, pues este sería el recorrido. Ahora vamos a hacerlo en orden. Pues lo único que tenemos que hacer es cambiar
la posición del momento en el que recorremos el nodo. Ahora sería izquierdo, nodo y derecho. Pues tenemos nuestro punto de entrada. Recuerden que siempre es la raíz. Nos dicen recórrelo en orden. Pues como vemos, no toca de primera imprimir el valor de la raíz, sino que primero tenemos que ir al subárbol izquierdo. Eso automáticamente nos descarta A y nos lleva al subárbol izquierdo. Aquí lo mismo, una vez estando en el subárbol izquierdo, no toca imprimir el valor de la raíz, sino que automáticamente nos dice que sigamos hacia el subárbol izquierdo. Y así sucesivamente llegamos hasta el más izquierdo de los nodos. Ahora sí, para imprimir nos dicen que imprimamos el valor de nuevo del izquierdo, lo que pasa es que no existe. Luego del nodo, entonces es por eso que el primer valor que aparece es D. Y ahora nos mandan al derecho, pero en este caso D no tiene derecho. Esto nos terminaría aquí la recursividad, viramos hacia atrás, hacia el punto de B, y decimos, bueno, estamos en este árbol, ya imprimimos el árbol izquierdo, por tanto ahora toca el nodo, que sería B, y nos movemos hacia el árbol derecho, que en este caso sería E. Estando aquí, aplicamos de nuevo la misma lógica. E no tiene izquierdo, tiene valor, que sería E, se imprime, y no tiene derecho. Ya visitamos este árbol completo y entonces es que volvemos a la raíz. Como ya imprimimos el valor del árbol izquierdo, ahora sí nos tocaría A, que es la raíz, y luego de A, pues entonces es que nos pasamos al subárbol derecho. Una vez en el subárbol derecho, de nuevo pasamos hacia el izquierdo primero, que sería F, segundo el nodo y tercero la raíz. Y bueno, el recorrido en posorden, lo único que tenemos que hacer es pues cambiar y poner izquierda, derecha y por último raíz. Ya no lo voy a hacer con tanto detalle, espero que se haya entendido. La idea sería, pues nos mandan primero al izquierdo, eso nos lleva a que nos metemos aquí, izquierda, este sigue teniendo izquierda, pues seguimos izquierda, imprimimos D, después nos piden el derecho, en este caso el derecho de este árbol sería E, después la raíz, B, ya visitamos el izquierdo, ahora no toca A, vean, sino que vamos ahora al árbol derecho, y una vez en el derecho nos metemos de nuevo hacia la izquierda, F, derecha, G, raíz, C, y ya visitado este y pues por último imprimimos la raíz como lo indica la palabra postorden. El último nodo en visitar es la raíz. Es muy importante esto de los recorridos, es común en los exámenes, por eso traté de hacer hincapié. Cualquier duda pues podemos volver al final. Ahora, desde el principio les había estado comentando sobre la importancia de hacer la búsqueda de manera eficiente. Pues ya el árbol binario de por sí es bastante eficiente, ya vemos que consume poco en memoria, la altura la podemos conocer, dado el número de nodos, pero pues un pasito más allá están los árboles binarios de búsqueda, en los cuales tienen la característica, como les había dicho, de que la búsqueda de cualquier elemento la podemos realizar en logaritmo cuadrado, en logaritmo en base 2, perdón, de n, siendo n el número de nodos. Y esto viene ya que existe un criterio de precedencia entre cada uno de los nodos. O sea, hay un criterio de ordenamiento. A la hora de insertar a los hijos izquierdos o a los hijos derechos, pues no se hace así totalmente al azar, sino que se tiene en cuenta el orden entre los elementos. Viendo en concepto el árbol binario de búsqueda, vemos que es un árbol, es binario y es de búsqueda porque los nodos están ordenados
en una manera conveniente para la búsqueda. Lo vamos a ver con un ejemplo. Todos los elementos, y esta característica es obligatoria, todos los elementos del árbol izquierdo de un nodo pues van a tener un valor menor que la raíz K, y todos los elementos hacia la derecha van a tener un valor mayor que el valor de la raíz. Y pues con este criterio de ordenamiento, pues entonces es que vamos a poder hacer la búsqueda muy eficiente. Aquí menor y mayor dependen de nuestro problema, dependen del tipo de dato como tal del nodo y lo que queramos comparar. Por ejemplo, vamos a pensar en que tenemos números, en este caso, los casos sencillos. Nuestro árbol, su nodo, la información que contiene es de números, y vamos a ver si estos árboles son o no un árbol binario de búsqueda de acuerdo a los criterios que les mencionaba en la diapositiva anterior. Pues tenemos que verificar, bueno, primero que sea un árbol, sí, todos son un árbol. Segundo, que sea binario, sí, todos son binarios. Un nodo tiene como máximo un hijo directamente. Entonces pasaría a fijarnos en faltaría analizar el tercer criterio. Pues suponiendo que el ordenamiento aquí son los naturales, decimos el nodo 6, los elementos a la izquierda son menores que 6, pues sí. Y los elementos a la derecha son mayores que 6, pues también. Entonces pasamos al segundo nodo, el nodo 2, los elementos a su izquierda son menores que él, sí. A su derecha son mayores que él, sí, también. Y así, el nodo 4, el 3 es menor, sí. Y el nodo 8 no tiene, por tanto, se cumple siempre que los elementos, fíjense, se tiene que cumplir para todos los nodos de árbol. Aquí todos los conceptos son recursivos. O sea, como vimos la estructura recursiva, los criterios se aplican recursivamente, se tienen que cumplir para todos los nodos, ya que cada nodo a su vez es un árbol. Entonces, este sí sería un árbol binario de búsqueda. En el segundo ejemplo, pues tenemos un problema, y es que el valor 7, o sea, a la izquierda del nodo 6, nos aparece un valor que es mayor, por lo tanto ya no se cumple la propiedad, no tenemos que seguir verificando. Tenemos un número a la izquierda que es mayor, 7 es mayor que 6, por tanto no se cumple y ya no tenemos que seguir verificando. Y en este caso del tercer árbol, pues 1 es menor que 2, eso está bien. Ahora, a la derecha de 2, todos los elementos tienen que ser mayores que 2, sí, todos son mayores. A la izquierda de 8 todos son menores, sí, de 6 también, de 5 también, de 4 también. Entonces también sería un árbol binario de búsqueda. Luego, vamos a ver entonces cómo nosotros garantizamos que, o sea, lo que tenemos que hacer en el árbol binario, se crea en el de búsqueda, se crea igualito que el árbol binario, pero a la hora de insertar un dato, pues lo que tenemos que hacer es ubicarlo en una posición en la que se cumplan los criterios que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, para que el árbol siga estando ordenado, siga preservando la característica de que todos los elementos a la izquierda sean mayores y todos los elementos a la derecha sean menores. Luego, pensemos que tenemos ya parcialmente este árbol y nos piden insertar el elemento 5. Pues básicamente el algoritmo de insertar se reduce a buscar esa posición en la que el número 5 preserva el orden del que hemos estado hablando. El algoritmo lo que hace es, inicia por la raíz. Bueno, en un bloque inicial verifica que el nodo en el que llegamos sea igual a null.
eso significa que ese espacio esté como disponible, que haya una hoja ahí libre para poderle insertar el dato. Si sí asignamos el elemento y le creamos los árboles izquierdo y derecho también apuntando a null, como para decir que una vez insertado el elemento ya tenemos dos espacios disponibles para su izquierda y para su derecha. Esa sería esta parte. Esta sería como la condición de parada de la recursividad. Ahora, si no estamos ahí, pues ¿qué tenemos que hacer? Verificamos que el valor del elemento, en este caso 5, si 5 es menor que el dato del nodo, acuérdense que entramos por la raíz, aquí diríamos 5 es menor que 6, sí, pues llamamos recursivamente, vean, a insertar, se llama recursivamente a insertar, se le sigue pasando el mismo elemento, en este caso 5, pero ahora el puntero apunta al árbol izquierdo, porque sabemos que los elementos menores se insertan en el subárbol izquierdo. Entonces eso nos lleva a este subárbol y se repite el proceso. Ahora comparamos 5 con 2. Como 5 es mayor que 2, entramos a este segundo if en el que decimos, pues insértalo ahora en tu subárbol derecho. Ya estamos aquí en este otro subárbol, comparamos el 5 con el 4, vemos que 5 es mayor que 4 y le decimos, pues insértamelo en tu subárbol derecho nuevamente. Y cuando lleguemos al subárbol derecho, vamos a encontrar la condición de que era vacío, ya que el 4 inicialmente aquí tenía un null, y esa es la posición en la que hay que insertar el elemento. Es bien sencillo, aprovechándose de las características que tiene que cumplir el árbol binario de búsqueda, se puede implementar el método y solo tenemos que preguntar en cada paso cómo somos nosotros con respecto al valor del dato del nodo actual. Y eso nos va acotando cada vez más la búsqueda de la posición en la que vamos a encontrar un espacio null disponible para insertar el elemento y que se sigan cumpliendo las características del árbol binario. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo completo. También aparece comúnmente en los exámenes en el que te piden armar el árbol binario de búsqueda dados los valores. Suponemos que tenemos estos valores que nos vienen en secuencia y nos dicen, bueno, pues cómo quedaría el árbol binario de búsqueda, ¿no? El primer nodo siempre se inserta en la raíz, ya que no hay más nada, ahí se ubica. Se pasa al segundo nodo, en este caso 9, entonces se dice 9, ¿cómo es con respecto a 5? Pues es mayor, va para la derecha, hay un espacio ahí porque no había nada, se pone el 9, nos va quedando hasta aquí. Luego se pasa al 3, siempre se entra por la raíz, se compara con el 5, es menor, se pone aquí. Vendría luego el 7, vean, tenemos hasta aquí, y vamos a insertar el 7, lo comparamos con el 5, es mayor, sí. Lo comparamos con el 9, es menor, sí. Lo pondríamos aquí. Así sucesivamente para cada uno de los elementos. El caso del 8, pues vendríamos por aquí y lo ponemos. Luego el 12, pues es mayor que 5, es menor que 9, pero es mayor que 7. El 12 es mayor que 5, es mayor que 9, por tanto va aquí. Y así sucesivamente, uno por uno, se van insertando los elementos, teniendo en cuenta el algoritmo, el pseudocódigo del método de insertar, que ahí les dejo para que lo puedan probar. Ahora, la búsqueda, al fin, ¿no? O sea, desde el principio les estoy diciendo que ya que tenemos un árbol binario de búsqueda con elementos, pues podemos hacer la búsqueda en logaritmo de n operaciones, y eso es deseable. De hecho, no lo podemos hacer más rápido que eso en los árboles, de ninguna manera. Entonces, el algoritmo es, pues, casi igual al de insertar. De hecho, insertar se podría ver como una búsqueda de un espacio en blanco. Pues buscar lo que va a hacer es
Igual, comparar el elemento, digamos que queremos buscar el elemento 4, a ver si se encuentra o no en la lista de números en nuestro árbol. Hacemos lo mismo. Nuestra condición de parada va a ser ahora, y es lo único que cambia con el método anterior, la condición de parada va a ser que lleguemos a un nodo que esté vacío. Ya un nodo que está vacío sabemos que no tiene más nada, no tiene más árbol, por tanto no se puede hacer más búsqueda. Entonces en este caso retornamos falso, o sea que no encontramos el elemento. Y en caso contrario, simplemente se compara igual el dato con el elemento que estamos buscando. Si es menor, buscamos ahora en el subárbol izquierdo, y si es mayor, buscamos en el subárbol derecho. Sería 4 contra 6. Primero verificamos que 6 no sea un nodo vacío. No lo es. 4 es menor que 6, sí. Acotamos la búsqueda hasta ese subárbol. Comparamos 4 con 2. 4 es mayor que 2, sí. Y cuando lleguemos a este subárbol, que le consultemos cuál es el dato, nos va a dar que 4 es igual a 4. Entonces, en ese caso, que no es ninguna de estas condiciones, retornamos true, terminamos y hicimos la búsqueda. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, y la búsqueda solo tendría que hacer 2 operaciones, o sea, 2, que se puede ver como la cota inferior del logaritmo en base de 2 de 7, que sería 2 y algo, ¿no? 2 puntos algo. Entonces, en 2 operaciones, como máximo, encontramos un elemento. En este caso, para el peor de los casos sería para el caso de buscar el nodo 3, en el que tendríamos que hacer 3 operaciones, pero bueno, 3 sigue siendo el logaritmo en base de 2 de, bueno, habría que completar el nodo, el árbol, para tener n. Y como máximo aquí en 3 operaciones, pues vamos a encontrar el valor. Si fuéramos a buscar el 7, por ejemplo, pues este algoritmo nos devolvería falso, ya que cuando llegue, lo va a hacer por aquí, cuando llegue a 8, va a ver que aquí no había nada, que era donde tendría que estar, y va a retornar falso. Y así tenemos una búsqueda muy eficiente, ya que vean, esto del logaritmo en base de 2 se explica muy fácil matemáticamente. Vean que en cada paso estamos dividiendo a la mitad, o sea, estamos limitando en la mitad el árbol de búsqueda, y así como cada vez vamos teniendo la mitad y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad y así sucesivamente, pues por eso tenemos logaritmo en base 2. Por último, otra operación que también es importante es la operación de eliminar un nodo. En los árboles binarios de búsqueda también tenemos que garantizar que al eliminar un nodo se siga cumpliendo las condiciones de que los menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. O sea, no podemos al eliminar un nodo romper con todo el criterio y que ya el árbol no nos sirva más como árbol binario de búsqueda. Entonces podemos ver aquí 4 casos fundamentales para el método de eliminar, ¿no? El caso más sencillo sería cuando se trata de eliminar un nodo que no exista. Esto pues ya nos dice falso y ya está, no se hace nada. Ahora, otro caso sencillo también sería eliminar un nodo que es hoja. Como el nodo hoja no tiene más nada hacia abajo, también es bien fácil. Solo tenemos que borrar el puntero a ese nodo y actualizar uno de los apuntadores del nodo padre a null, ya sea el derecho o el izquierdo, lo vamos a ver gráficamente. Eliminar un nodo que tenga un solo hijo también es un caso sencillo, ya que el nodo padre del nodo a borrar se convierte en el padre del único nodo hijo. Y un caso ahora más complejo es cuando vamos a eliminar un nodo que tiene 2 hijos o 2 subárboles.
O sea, cuando eliminamos nodos de arriba, con niveles más bajos, se complica un poquito la operación para garantizar la estabilidad. Vamos a verlo gráficamente. Caso 1, el caso 1 no lo vemos, el de eliminar un nodo que no exista sería simplemente se hace una búsqueda y si no aparece el nodo, pues se devuelve falso. Ahora, pensemos que queremos eliminar el nodo 3, que es una hoja, pues fácil, le llegamos una vez que estemos en un nodo padre, cuando estamos en el 4 y vemos que el subarboles derecho en este caso contiene el nodo que se desea eliminar, pues simplemente el izquierdo, se le dice izquierdo recibe null, o sea, rompemos el enlace y ya, de esa manera y liberamos la memoria que ocupaba ese nodo 3 y ya quedó, o sea, ya eliminamos el 3 del árbol. No tenemos que preocuparnos porque el 3 es un nodo hoja. Entonces, una vez aquí, pues sería útil usar, por ejemplo, uno de los métodos auxiliares que vimos al principio de es hoja, para poder saber si el nodo que vamos a eliminar es hoja o no, y en dependencia de ese criterio, saber qué tenemos que hacer cuando lo encontramos. Si fuéramos a eliminar un nodo con un hijo, en este caso, por ejemplo, el nodo 4 tiene un solo hijo, ya que aquí no tiene nada, pues lo que tenemos que hacer es que una vez que lo encontramos, pues ese hijo pasa a ser hijo ahora del padre del nodo que queremos eliminar. Entonces se rompe esta arista y se conecta ahora el 2 con el 3 y el árbol resultante sigue manteniendo las propiedades. Los casos más complejos, como veíamos en la presentación, pues son los casos en los que el nodo que queremos eliminar tiene dos hijos. Por ejemplo, queremos eliminar el nodo 2, ¿no? El nodo 2 tiene dos hijos, tanto izquierdo como derecho, y lo que debemos hacer en ese caso es reemplazar el dato del nodo que se desea eliminar, en este caso el 2, con el dato del nodo más pequeño del subárbol derecho, tal cual lo dice esta afirmación. Vamos al subárbol derecho del 2, nos metemos hacia el nodo más pequeño de ese subárbol derecho, que sería el más a la izquierda, en este caso el 3, y reemplazamos el dato de este nodo con el de este. Sería simplemente poner aquí, o sea, este lo quitamos y ponemos aquí el 3. Vean que se sigue manteniendo la estructura de orden. Ahora, pues nada, así, o sea, aquí quitamos el 3 y lo ponemos aquí. Esto sería todo, serían básicamente recordando, tenemos los árboles que ya no son una estructura secuencial como las listas y las que habíamos visto anteriormente, son un tipo de grafo que lo vamos a ver en las clases posteriores, y su principal aplicación me atrevería a decir que son los árboles binarios de búsqueda, lo cual es muy común en muchas aplicaciones para poder hacer búsquedas bien rápido, dado esta propiedad de orden que tienen que cumplir sus elementos. Está el árbol general, pero que no resulta tan importante, ya que normalmente los árboles generales se expresan en árboles binarios para poder hacer estas operaciones más eficientes. Y eso sería todo. Quedo al tanto de cualquier pregunta que quieran hacer. Josué pregunta: tengo dudas de cómo se evalúa en el examen, si es por concepto o por programación. A ver, Josué, se evalúa, bueno, lo que yo recuerde, eso no quiere decir que, no sé si lo han cambiado o no, pero hasta donde yo recuerdo, en el examen, por lo menos en el de programación, creo que todas las preguntas eran de selección. O sea,
tú no tenías que programar, sino que te daban un problema. Por ejemplo, te podían dar un árbol y tú tenías que seleccionar la salida a una operación. Por ejemplo, te decían, recorre este árbol, esa la recuerdo clarita, en entreorden. Entonces, no tienes que programar, pero tienes que saberte en tu mente el algoritmo para tú poderlo implementar y ver cuál sería la salida. O sea, se recomendaría que todos tengan claras todas las operaciones que hemos mencionado, cómo se programan, o por lo menos, si no necesitas saberte con detalle la implementación en C, pero sí cómo funciona el algoritmo para que lo puedas en tu cabeza ejecutar y luego poder responder. Creo que te daban como 5 posibles respuestas y no estaba tan así de que esta primera era evidente esta era evidente y el resto no, sino que todas eran bastante parecidas y ya cambiaban ya en algún detalle, ¿no? Lo cual te obligaba a ejecutarlo completamente, con la diferencia de que no vas a tener una computadora, o sea, no vas a tener una computadora para programarlo y dar la salida, sino que en tu cabeza vas a tener que saberlo. Eso, por supuesto, que lleva a que no te hagan preguntas súper complicadas, ¿no? Ya que no te van a dar la posibilidad de programarlo. Creo que todas eran de selección. Te pueden hacer preguntas, por ejemplo, como ¿qué complejidad tendría la búsqueda en un árbol binario de búsqueda? De ese tipo, y te dan preguntas de selección. En ningún caso creo que hubo que programar en alguna pregunta, aunque pudiera ser perfectamente. Te pudieran decir que pongas el pseudocódigo, digamos, no te obligan a hacerlo así en un lenguaje, pero te pudieran pedir el pseudocódigo de algún programa, no lo recuerdo, pero creo que no había ninguna, que todas eran de selección. Entonces tienes que saberte los conceptos, pero además de saberte los conceptos, saberlos implementar para que puedas, dado los datos que te dan en el enunciado del problema, ejecutarlos y poder tener la respuesta. Pues nada, pues por hoy sería todo. Ya nos van quedando solamente creo que 2 sesiones. En la próxima vamos a ver el concepto de grafo, que es, ya les decía, más general que árbol. Y en la última clase vamos a ver algunos algoritmos de ordenamiento que también es importante conocer, y con eso vamos a terminar. Muchas gracias por su participación. Cualquier otra duda, ahí estamos en el foro para servirles. Nos vemos en la próxima clase.